Muy bien. Bien, pues vamos a iniciar entonces con este tema. Traigo esta conferencia. Y entonces, bueno, vamos entonces a observar esta presentación sobre las teorías psicológicas y los modelos pedagógicos. Me presenté hace un momento, soy la maestra Claudia Monreal Mijares y vamos a describir estos modelos pedagógicos, sus características, sus componentes. Es importante comenzar con esta información, se las quise poner de esta forma visual, organizar de manera gráfica para que ustedes pudieran entender cómo es que la teoría psicológica que está generada en un campo científico, que es la psicología, no la pedagogía, cómo llega o en qué momento es que impacta mi práctica docente. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre esto. La teoría psicológica efectivamente surge en el terreno o en el campo científico de la psicología con la intención de explicar cómo es que un ser humano aprende. No es interés de la teoría psicológica el analizar sobre la práctica docente o la enseñanza, sino cómo es que el ser humano aprende y de ahí se va derivando todo lo demás. Bueno, entonces lo primero que se genera es la teoría psicológica. Esta teoría psicológica va a fundamentar, a sustentar un modelo pedagógico, que ahorita vamos a ver qué componentes debe de tener un modelo pedagógico. El modelo pedagógico a la vez va a generar que tengamos un enfoque pedagógico y yo les hago la referencia que el enfoque pedagógico es como si nos pusiéramos un par de anteojos con los cristales de un color. Es decir, si yo me pongo esos cristales, veré todo de color azul o de color rosa o de color amarillo, ¿no? Dependiendo del color de esos cristales. Entonces, el modelo pedagógico va a derivar en un enfoque pedagógico que me va a hacer que mis orientaciones didácticas, que es el siguiente paso, vayan en sentido o en congruencia con estos tres niveles que están encima. Las orientaciones didácticas ya van concretando cómo debe de darse mi práctica docente. Las orientaciones didácticas entonces pueden decirme cómo es que debo de planificar, planear, implementar, evaluar mi proceso de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, estos 4 niveles van siendo como el marco para que yo realice la práctica docente. Pues bien, hubo un autor, que es Dewey, que empezó a cuestionarse la distancia que había entre las teorías psicológicas y la práctica docente y que había una necesidad entonces de que en este amplio campo pues se generara una ciencia. Y derivado de eso surgen los modelos de diseño instruccional. Para esta primer videoconferencia vamos a abordar 5 modelos pedagógicos.
hay algunas diferencias entre los autores, por eso podrán encontrar la agrupación de forma diferente. Hay algunos autores que, por ejemplo, ponen como sinónimos el modelo constructivista y el cognoscitivista, como si fueran lo mismo. Sin embargo, para efectos de esta clase, vamos a ubicarnos de esta manera y ahorita vamos a hablar exactamente cuál sería entonces la diferencia entre modelo constructivista y cognoscitivista. Hay otros que, por ejemplo, ponen el modelo pedagógico socioconstructivista como una subdivisión del constructivista, no como un modelo pedagógico aparte. Sin embargo, también considero que hay características muy específicas y estos componentes que ahorita los vamos a analizar que tienen diferencias sustanciales. Por eso la decisión de poner por separado estos 5 modelos pedagógicos. Bien, ¿qué es un modelo pedagógico? Tendríamos que iniciar con esa pregunta. El modelo pedagógico es un marco teórico del cual emana el diseño, la instrumentación y la evaluación del currículum y está integrado por 5 componentes. Además de estos 5 componentes, existe una meta. Cada componente debe responder a algunas preguntas, incluida nuestra meta. Pero además, algo que es indispensable tener claro es que debe de existir congruencia entre los 5 componentes y la meta. Es decir, yo no puedo tener una concepción del desarrollo tradicionalista y una metodología socioconstructivista, porque si no hay congruencia en estos componentes, no se puede llegar a el logro de la meta final. Entonces, la concepción del desarrollo responde a la pregunta, ¿cómo se entiende el desarrollo del ser humano? Los contenidos curriculares, entonces, se refieren a las preguntas ¿qué enseñar y qué es necesario aprender? Una vez que yo tengo claro qué enseñar y qué es necesario que mi alumno aprenda, tendré que circular por el componente de la metodología y entonces responder las preguntas ¿cómo enseñar y cómo lograr que aprenda el alumno? Esto nos va a llevar a la evaluación, que debe responder a la pregunta ¿cómo comprobar que el alumno aprendió? Y dentro de esta pregunta, yo tendría que cuestionarme si mi intervención y la práctica docente que realicé fue efectiva para el lograr el qué enseñar y el qué es necesario aprender. El último componente es la relación maestro-alumno, es decir, ¿cuál es el rol de estos personajes? ¿Cómo es la interacción que se da entre estos dos personajes? Y la meta responde a la pregunta ¿para qué se educa? Entonces, si yo considero que mi alumno se desarrolla por las características innatas que posee, pues entonces no puedo implementar una metodología socioconstructivista en la que lo que se priorice va a ser la colaboración y la interacción social, porque ahí habría una incongruencia. Muchas veces preguntamos a los maestros que qué modelo pedagógico están implementando en sus aulas y su respuesta es, pues, yo soy holístico. Es decir, yo aplico todos los modelos pedagógicos o aplico tantito de uno y de otro y los mezclo. Realmente esto me parece casi imposible, porque algunos modelos pedagógicos incluso pueden ser antagónicos. Es decir, el modelo tradicionalista no tiene componentes que sean congruentes con una meta socioconstructivista. Vamos a verlo más a profundidad a qué me refiero. El modelo tradicionalista tiene la meta de forjar el carácter del individuo y la transmisión del conocimiento. No debemos olvidar que los modelos pedagógicos responden al contexto histórico, social, cultural, político. Es decir, están muy ligados a cómo se entendía o lo que se sabía en el terreno de la ciencia humana, específicamente en la psicología, pero además a la ideología que imperaba en ese momento e incluso a cuestiones macroeconómicas. En este momento el modelo tradicionalista
pues surge en una época en la que era necesario masificar la educación. Había pocas personas capaces de enseñar o con los conocimientos necesarios para enseñar. En nuestro país, por ejemplo, la gran cantidad de mexicanos pues eran analfabetas y entonces había que enseñarlos en masa habilidades muy básicas como leer, escribir, sumar, restar. Y además estaban estas asignaturas impregnadas de religión y de ideología. Entonces, lo más importante era la transmisión del conocimiento para forjar el carácter del individuo, para forjar un individuo ético, con valores, religioso. Pero además, en ese entonces, lo que estilaba pues era la dominación de algunas culturas sobre otras. Entonces, tampoco era necesario que el alumno pensara, cuestionara, levantara la mano y fuera crítico. Lo que interesaba era que obedeciera. Entonces, este modelo es congruente con esto que se esperaba de esa época. Se concebía el desarrollo como facultades innatas, es decir, el ser humano nacía con ellas, el que era muy inteligente para la escuela, pues que bien, ya tenía esta parte realizada, el que no, pues iba a desertar de la escuela y se iba a dedicar a trabajos donde implicaran la fuerza física. Los contenidos curriculares estaban parcelizados, estaban muy separados y centrados en las materias, y importaba pues la memorización de estos contenidos y poder operar y mostrar habilidad en algunos de ellos. La metodología era 100% verbalista y transmisionista, es decir, del que sabe, del maestro que posee la sabiduría, hacia el que todo lo ignora, que es el alumno. La evaluación era sumativa, lo único que importaba era si se mostraba la respuesta que se requería y que estaba basada en la memorización, sin tomar en consideración los procesos. Por último, la relación maestro-alumno, en la cual el maestro pues, es el protagonista de la escuela, es el protagonista del proceso de enseñar y aprender, es el transmisor del conocimiento, mientras que el alumno es el receptor, es un ser pasivo, es un ser que recibe del maestro toda esta sabiduría y todo este conocimiento. Luego surge el modelo conductista. El modelo conductista surge pues aproximadamente en la segunda revolución industrial y al término de la guerra que se estaba viviendo en el mundo. Entonces, la meta era moldear la conducta técnico-productiva del individuo. Fíjense, la meta estaba muy relacionada con lo que se estaba viviendo en ese momento a nivel histórico, político y económico. Lo que urgía entonces era reactivar las fábricas, es decir, formar operarios que supieran leer, escribir, sumar, restar y tener habilidades técnicas muy básicas para que pudieran operar correctamente las máquinas y ser trabajadores sin mucha capacidad crítica o de cuestionamiento. La concepción del desarrollo es acumulativo, es decir, el ser humano va acumulando conocimientos que son manifestados mediante conductas. La adquisición de estos conocimientos además incluye la adquisición de códigos y destrezas. Los contenidos curriculares son conductas a enseñar. A mí me interesa que si yo te digo 5 por 2, tu respuesta siempre sea 10. No me interesa el constructo cognitivo que hiciste y cómo llegaste a resolver esta operación. Me interesa que tu respuesta siempre sea la correcta y siempre sea 10. La metodología es expositiva y además se da el adiestramiento. La evaluación, por supuesto, también es sumativa, no está interesada en procesos, no está interesada en ver cómo el alumno aprende y construye el conocimiento y cómo se da esta parte ni a nivel cognitivo. Lo único que quiere ver es la conducta manifiesta. La relación maestro-alumno, pues el maestro es un intermediario, es el protagonista del proceso, por eso el maestro siempre está al frente, los alumnos tienen su banca, su mirada dirigida hacia él y el punto focal del salón es el maestro.
mientras que el alumno es un ejecutor técnico. Él es el que pues va a demostrar que ha logrado obtener esta técnica que el maestro le ha enseñado y a través de conductas que son las esperadas por el maestro. El modelo cognitivista, que ya es una contraposición al modelo tradicional y al modelo conductista. En este sentido, podemos identificar ya un cambio pues, de postura teórica. La concepción del desarrollo, por primera vez, se entiende como progresiva y secuencial, se da por etapas. En este sentido, bueno, la teoría que podemos recordar más, pues es la de Piaget y estas etapas y estadios que él va definiendo de acuerdo a las edades que manifiestan los infantes o los seres humanos y cómo estas diferentes etapas y estos estadios le permiten desarrollar ciertas habilidades cognitivas. La meta del modelo cognitivista es el desarrollo de los procesos cognitivos secuenciales. Ya está interesado en ver cómo el ser humano adquiere esos procesos cognitivos. Los contenidos curriculares son habilidades cognitivas y hay un cuerpo fijo de conocimientos que se deben adquirir. La metodología es variada, se centra en el aprendizaje, se utilizan estrategias diversas, pero a diferencia del modelo socioconstructivista, se sigue priorizando lo individual. La evaluación, ya hablamos de una evaluación diferente, es formativa y formativa sumativa. La interacción maestro-alumno, el maestro tiene que ser un mediador, diseña estrategias eficaces de aprendizaje, es el protagonista de los procesos de aprendizaje, el alumno. El maestro ha perdido ese protagonismo y quien lo adquiere es el alumno. Y bueno, si ustedes lo detectan, desde la meta podemos ver que lo que adquiere gran relevancia es el proceso cognitivo de aprendizaje. Este modelo está centrado en, más que en cualquier otra cosa, en el aprendizaje del alumno. Bien, el modelo constructivista, entonces, pues sigue avanzando y va a tener similitudes con el cognitivista, pero vamos a poder diferenciar algunas cosas que son medulares. La meta, a diferencia del anterior, es el desarrollo intelectual del individuo. Es decir, acá estábamos concentrados en el modelo cognitivista en el desarrollo de los procesos cognitivos secuenciales, mientras que para el constructivista ya lo que importa como meta es el desarrollo intelectual del individuo. En este sentido, la concepción del desarrollo es muy parecido, es progresivo y secuencial. También se reconoce las etapas para el desarrollo de habilidades cognitivas, pero está muy centrado en la mediación, es decir, este desarrollo está influido por la mediación. Los contenidos curriculares son un cuerpo de conocimientos cambiante, ya no fijo, sino cambiante, que tiene gran énfasis en las etapas de desarrollo del individuo, pero que considera además el interés de los individuos, por eso es cambiante, y no es tan importante la asignatura, sino las habilidades cognitivas y el desarrollo intelectual que el alumno va a poder desarrollar mediante estas materias o asignaturas o con estos contenidos curriculares. La metodología también es variada, pero está centrada 100% en el aprendizaje, es desafiante y concentrada en los esquemas mentales y la interacción individual con el objeto de conocimiento. Esta es una de las grandes diferencias con el modelo socioconstructivista, mientras que el socioconstructivismo lo vamos a ver centrado en la interacción social. En el constructivista seguimos poniendo el énfasis en los esquemas mentales individuales, estos procesos que ya quizá hemos escuchado sobre la asimilación, la adaptación,
todo esto está relacionado con esta parte de cómo entendemos o cómo se prioriza en el modelo constructivista el entendimiento de los esquemas mentales y cómo construye el alumno su conocimiento. Entonces, hay una gran diferencia entre el modelo cognitivista y el constructivista. Si ustedes recuerdan, en el modelo cognitivista, yo les comentaba que estaba interesado en definir los procesos cognitivos mediante los cuales se adquiría el conocimiento. Pero en el constructivista vamos a cambiar la palabra adquirir conocimiento por construir el conocimiento. Es el paso, el gran paso que diferencia un modelo de otro, la adquisición versus la construcción. Para el modelo constructivista, la evaluación también es formativa y formativa sumativa, y hay un gran énfasis en la formativa, que está interesada en los procesos. Para este modelo, entonces, no es tan importante que me digas la respuesta correcta de 5 por 2. No me interesa tanto que me digas 10, me interesa entender cuál fue el camino que como alumno recorriste, el camino, el proceso cognitivo, para llegar a esta conclusión de 10, o puedes decirme 5 por 2 es 8, y aunque la respuesta sea incorrecta, el énfasis estará puesto en entender el proceso por el cual tu respuesta fue incorrecta o fue correcta. Es decir, vamos a recuperar esos procesos más que solo los resultados. La relación maestro-alumno, pues el maestro es un facilitador, el alumno adquiere todo el protagonismo del aprendizaje y pues aprende en relación a la interacción que tiene con el objeto de conocimiento. Esta interacción puede ser en diferentes niveles, pero al final de cuentas el maestro es quien promueve que el alumno esté de forma activa, cercano con los objetos de conocimiento y que después los internalice, es decir, los vuelva parte de su conocimiento. Por último, el modelo socioconstructivista, cuya meta es el desarrollo integral y pleno del individuo en función de la sociedad. Fíjense cómo aquí damos otro paso de interesarnos en el desarrollo integral individual, que era el modelo anterior. Ahora hablamos de que este desarrollo integral y pleno del individuo no tiene sentido si no va en función de lo social. Para este modelo, la concepción del desarrollo es progresivo, secuencial y social. Aumentamos esta palabra social. Para este modelo, no solo el desarrollo influye en el aprendizaje, como en el modelo constructivista y cognitivista, es decir, esta postura piagetana de que si tú tienes 4 años y estás en la etapa preoperatoria, entonces no podrás tener operaciones concretas. Es decir, para el modelo socioconstructivista dice que si tú estás rodeado de chicos, por ejemplo, que ya pueden leer y escribir, es más probable que este niño de 4 años adelante estos procesos por la interacción social que tiene. Al estar en un mundo alfabetizado, el niño tenderá a leer y escribir a una edad más temprana que cuando no está rodeado de esto. Y a esto, bueno, es lo que se le ha denominado la zona de desarrollo próximo. Entonces, de esta manera, no solo el desarrollo influye en el aprendizaje, sino que el aprendizaje también influye en el desarrollo y puede adelantar o mover estas etapas, estos estadios definidos en el modelo anterior. Los contenidos curriculares, pues, es una síntesis cultural e histórica centrada en el desarrollo de habilidades, conocimientos y valores que implica una construcción colaborativa. En este sentido, me gusta poner este ejemplo. Cuando el niño aprende a escribir, por ejemplo, la palabra mesa, no solo está aprendiendo a escribir una serie de 4 códigos que juntos simbolizan la palabra mesa. Además de eso, está aprendiendo siglos de desarrollo humano que han construido el concepto mesa y que hoy en día existe ese concepto como tal. Nos podemos sentar en una mesa a comer, a trabajar, a escribir, en fin. Es decir, está adquiriendo siglos de evolución humana en torno a ese concepto. Para el socioconstructivismo también el alumno aprende por 2 vías, la vía personal o individual, o la intrapersonal, y la interpersonal,
personal o la social. Es decir, cuando él, bajo sus propios sentidos, tiene la experiencia de estar en una mesa, la toca, la siente, observa cómo se usa. En ese sentido, él va internalizando el conocimiento y pasa por esa vía individual. Pero, a la par, hay todo un marco social que ya construyó ese concepto de mesa y entonces está relacionado con, con, con un constructo social que ya existe en el contexto del alumno y que viene a fortalecer el propio conocimiento que el alumno ha construido de forma individual. La metodología es participativa y colaborativa con un enfoque socioemocional, promueve la autorregulación, de ahí que en estos modelos vamos a escuchar, por ejemplo, de mediadores en los que la intención es que el alumno, en lo que logra tener una conducta autorregulada, pues pueda hacer referencia a estos mediadores para que luego estos mediadores desaparezcan y la conducta ya quede internalizada. La evaluación es cualitativa y cuantitativa, con énfasis en la formativa, interesa más la evaluación formativa, y la interacción maestro-alumno es el maestro un modelo, un facilitador, y aquí hay otra gran diferencia con el modelo constructivista. Para el modelo socioconstructivista, el maestro además es participante del proceso de enseñanza-aprendizaje porque también aprende junto con el alumno. No solo es quien enseña, sino es participante de la construcción del aprendizaje. Y el alumno entonces es un constructor activo y social del aprendizaje. Bien, pues con esto terminamos nuestros modelos pedagógicos y las teorías psicológicas, pues esperando que sea de provecho esta explicación, que nos deje un poco más claro cómo se da este proceso de fundamentación teórica para nuestra práctica docente y que comprendamos que esta fundamentación teórica no está de más.